Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de su canal Chémica Curiosa. Hoy vamos a aprender a hacer cálculos para hacer conversiones entre moles, gramos y cómo llevarlas a términos de átomos, moléculas o iones. ¡Ay, qué interesante, Marge! Cuéntamelo todo. Para esto es importantísimo tener en cuenta el número de Avogadro, que en la clase anterior, en el video anterior, vimos qué significaba este número. Entonces, este 6,02 por 10 a la 23 es un valor de referencia muy importante que yo debo tener en cuenta para hacer este tipo de conversiones. Ahora, ¿cómo analizo o cómo tomo en cuenta qué unidades son las que debo necesitar para expresar este número? Entonces puede ser átomos, puede ser moléculas o puede ser iones. Para esto, pues tenemos que aprender a diferenciar entre estas tres cosas. Entonces recuerden, eh, en la tabla que les pongo aquí en la parte superior, tenemos elementos como por ejemplo el sodio, como el hierro, tenemos aquí el oxígeno y tenemos un compuesto, una molécula, que es el gas carbónico o el CO2. Entonces, empecemos. Si yo tengo el CO2, ¿sí? Yo puedo decir que está compuesto por dos especies químicas como lo son, una el carbono y la otra el oxígeno. ¿Ok? Entonces tengo dos especies químicas, dos elementos que me forman una molécula que se llama gas carbónico. ¿Ok? Esa es la molécula. Bueno, entonces yo podría decir que en términos de cantidades, el carbono, si vemos, hay uno solo, un carbono. ¿Ok? Y si vamos al oxígeno, nos damos cuenta que tenemos dos átomos de oxígeno. ¿Ok? Y repito, la reunión de estos elementos, de estos átomos, es el gas carbónico. ¿Listo? Ahora vamos a ver qué pasaría cuando tengo un elemento. Cuando tengo un elemento como por ejemplo el sodio, el hierro, el oxígeno, aunque allí hay unas diferencias que vamos a resaltar ahora, yo puedo decir que tengo átomos, pero también puedo decir que allí hay una molécula. Vamos a ver una clara diferencia y es la siguiente. Tenemos, por ejemplo, el sodio. El sodio, como podemos ver, es unidad, ¿ok? Y podría yo decir que aquí hay un átomo, ¿sí? De sodio. Ojo, hay algunos gases, como por ejemplo el oxígeno, que se presentan de manera molecular, o sea, diatómica. En este caso, el oxígeno es diatómico por presentar dos átomos para formar esa molécula para presentarse de manera gaseosa. Entonces, al tener un átomo de oxígeno más otro átomo de oxígeno para hacer la molécula, entonces aquí ya no hablaríamos, a pesar de que estamos hablando de una especie, no estamos hablando de un átomo, sino de la molécula de oxígeno. Entonces, en este caso, también es una molécula, ¿ok? Y tenemos también los átomos con carga, como por ejemplo, si yo tengo esto, que es el ion sulfato, entonces aquí aparece con su carga, entonces aquí nos estaríamos refiriendo a iones. Entonces es importantísimo tener clara esta diferencia. Ahora, ¿qué hay que tener muy en cuenta, chicos? Hay que tener en cuenta cuándo voy a expresar las unidades, ¿sí? ¿Cuándo me estoy refiriendo a una mol? ¿Cuándo debo utilizar el peso molecular? Entonces, para esto, pues tenemos este diagramita que está aquí, que les puede servir para llegarlo a entender. Entonces, démonos cuenta que tenemos unas flechitas con doble sentido, ¿cierto? O sea, yo puedo decir que va hacia acá como va hacia acá, y esto explicaría lo siguiente, que una mol equivale al peso molecular en gramos, eso lo vimos en el video pasado, y que el peso molecular equivale a una mol.
¿Ok? Listo. Como una mol y el peso molecular son una equivalencia, yo puedo decir que tanto la mol equivale a 6.02 por 10 a la 23, como el peso molecular equivale a 6.02 por 10 a la 23. ¿Por qué tengo que saber esto? Para el momento en el que voy a hacer un factor de conversión, debo saber en qué momento hallo peso molecular, en qué momento me están pidiendo o me están dando gramos, ¿cierto? En qué momento es moles y en qué momento me están pidiendo o dando átomos, moléculas o iones, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a aprender a calcular y por eso es importante que usted aprenda a analizar este diagrama, ¿listo? Ok, entonces vamos a aprender cómo calcular de una vez y vamos a trabajar el primer ejercicio. Bueno, aquí tenemos un ejercicio que dice cuántas moles de calcio, ¿ahí a qué nos estaríamos refiriendo? Me preguntarían ustedes. Si nos estamos refiriendo a átomos, si nos estamos refiriendo a moléculas o a iones. En este caso estamos hablando de el calcio solito, ¿cierto? Entonces, como estamos hablando de calcio, cuyo símbolo es Ca, entonces en este caso estaríamos hablando de átomos. Por eso el ejercicio dice, ¿cuántas moles de calcio hay en 1.8 por 10 a la 21 átomos del mismo elemento? O sea, en este caso nos estamos refiriendo al calcio. Entonces recuerden lo de siempre, muchachos. Debemos plantear el factor de conversión y lo planteamos con lo que nos dan. ¿Ok? Con lo que nos dan. En este caso, lo que nos dan, ¿qué es? Átomos y nos dan una cantidad que es 1.8 por 10 a la 21 átomos. Siempre debemos colocar las unidades y de qué son. En este caso es calcio. ¿Listo? Y vamos a montar nuestro factor de conversión. En este caso, recuerden la parte anterior, el diagrama. En este caso me están diciendo, me voy a devolver, me están pidiendo moles, entonces aquí lo que me piden me debe quedar en moles, ¿cierto? Entonces aquí es lo que piden. Recuerden que aquí es el factor de conversión, ¿cierto? Entonces voy de átomos a moles. Entonces voy a mi diagramita. Entonces estoy en esta parte de acá, ¿listo? De moles y átomos acá. Moles y átomos acá, ¿ok? O sea que la equivalencia que debo utilizar en este caso para este ejercicio es simplemente, la voy a poner por aquí al ladito, es que una mol equivale, en este caso es una mol de calcio, seamos específicos, a 6.02 por 10 a la 23 átomos. Voy a corregir este 3 que me quedó un poquitico feo. Por 10 a la 23 átomos, ¿ok? Entonces, recuerde que es una equivalencia, una mol de cualquier sustancia, de cualquier compuesto, de cualquier molécula, una mol de átomos o una mol de iones me va a equivaler siempre a 6.02 por 10 a la 23. Y lo expreso dependiendo lo que me dé. ¿Ok? Listo, muchachos. Entonces, esta equivalencia que tengo aquí, debo meterla en el factor de conversión. Recuerden lo que vimos la clase pasada, que yo les decía, lo que vamos a eliminar lo ponemos abajo. En este caso, lo que tendríamos que poner en la parte de abajo sería el 6.02 por 10 a la 23 átomos de calcio. ¿Listo? Entonces, ese número quedaría ahí. ¿Y ese número a cuánto equivale? Recuerden que la respuesta la necesito en moles, entonces a una mol de calcio. ¿Listo? Entonces vamos a mirar aquí qué puedo eliminar. Entonces, como tengo esta unidad arriba y esta unidad abajo, lo que tengo que eliminar son los átomos de calcio con los átomos de calcio. Y aquí, ¿qué tendría que hacer ya?
hacer la operación para hallar lo que me están pidiendo, que son las moles contenidas en esos átomos de calcio que me dieron inicialmente. Listo. Recordemos que para hacer este ejercicio debo multiplicar 1,8 por 10 a la 21 por 1, pues no se pone porque sabemos que da lo mismo, y lo dividimos entre 6,02 por 10 a la 23. Bueno, aquí hay una parte donde nos vamos a detener un poco y es en cómo meto yo este número a mi calculadora científica. Entonces, aquí vamos a observarlo en la calculadora que les voy a colocar acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué debo hacer, chicos? Pilas. Recuerden que las calculadoras científicas tienen esta tecla que está aquí, que es x10 a la x, o que en algunas calculadoras está como la palabra o la abreviatura exp, que abrevia exponente, ¿cierto? EXP, ¿ok? Exp. En este caso es x10 a la x, entonces dependiendo, igual es la misma tecla, ¿listo? Y vamos a meter el número de esta manera. Entonces, vamos a meter primero el 1,8. Ojo, usted no debe poner por 10, esto es incorrecto, entonces vamos a borrarlo. Digitamos el 1,8. Oprimimos la tecla que les dije exponente, exp, y ponemos el exponente que nos dan allí, que es 21. Entonces, aquí tendríamos 1,8 por 10 a la 21. ¿Listo? No le damos igual ni nada porque eso es un número. Recuerden que eso es notación científica. Y nos dice, divídalo entre 6,02. Vuelvo y hago lo mismo, exponente, en este caso 23. ¿Listo? Entonces, esto sería igual a, nos daría 2,99. Fíjense aquí que me da también en notación científica el número. Miren al final que aparece por 10 a la menos 3. En eso tenemos que observar muy bien. Entonces vamos a colocar el resultado. Me daría 2,99 por 10 a la menos 3. ¿Y en qué unidades me daría? En moles de calcio. Y esta sería mi respuesta. ¿Ok? Esta sería la respuesta. Entonces, ojo con eso, por favor. ¿Listo? Entonces, esa es la manera de meterlo a la calculadora y ahí quedó hecho el ejercicio. Entonces, vamos a mirar otro ejemplo. Este ejercicio nos pregunta dos cosas. Entonces, uno dice, ¿cuántas moléculas hay en 0,2 moles de flúor? ¿Cuántos átomos hay en la misma cantidad? O sea, refiriéndose al flúor. Entonces, aquí dense cuenta que me están hablando de flúor. Yo podría pensar y podría preguntar, pero si me está diciendo flúor y se está refiriendo a moléculas, entonces ahí hay como una contradicción con lo que usted explicó hace unos momentos, que pues flúor sería un átomo y a la vez me está pidiendo moléculas, entonces ahí habría un problema. Pero no. ¿Por qué? Porque tenemos que revisar cuidadosamente quién es el flúor, ¿sí? Entonces el flúor es uno de los gases que es diatómico, ¿sí? O sea, para formar la molécula de flúor, yo debo tener dos átomos. Por eso se llama di de dos atómico de dos átomos, diatómico. Entonces, esta es la presentación del flúor. Recuerden que hay varios gases, de eso hemos hablado, que vienen en presentación diatómica, entre ellos el flúor. Bueno, ok, entonces ahora sí vamos a mirar cómo sería el ejercicio. En este caso, muchachos, debemos tener en cuenta, como siempre, la equivalencia, como me están diciendo moléculas, como me están diciendo moles, entonces la equivalencia 1 mol
es equivalente a 6,02 por 10 a la 23. A la 23, ¿qué en este caso? Pues moléculas, porque me están pidiendo moléculas. ¿Una mol de qué? En este caso de flúor, ¿cierto? Entonces, esta unidad es moléculas, lo que hablamos al principio. ¿Cuándo es moléculas? ¿Cuándo es átomos? ¿Y cuándo es iones? Bueno, entonces vamos a plantear el ejercicio. Primero, lo que me dan. Entonces, lo que me dan son 0,2 moles de flúor. Colocar siempre las unidades, siempre de que son con la fórmula correcta. Nuestro factor de conversión que me va a pasar de moles que me dan a las moléculas que me están pidiendo. Entonces, lo que me piden acá, voy a colocarlas de una vez, son moléculas. Entonces, vamos a ver cuál es la cantidad de moléculas que hay en esas 0,2 moles. Teniendo en cuenta ya mi equivalencia, lo único que tengo que hacer es acomodarla en el factor de conversión de tal manera que yo pueda eliminar las moles, que es lo que ya no me sirve, porque es lo que me dan, y llevarlo a moléculas, que es lo que me están pidiendo. Entonces, recuerden que lo que voy a eliminar siempre lo coloco abajo. Entonces, en este caso, tendría que colocar una mol de flúor abajo, ¿cierto? ¿Que equivale a qué? A 6,02 por 10 a la 23. En este caso, moléculas. ¿De quién? De flúor. Entonces siempre debo colocar completico, repito, las unidades, así como la sustancia que estoy manejando. ¿Listo? Vamos a arreglar este 3 acá, un poquito. Listo, muchachos. Ahora vuelve y juega el tema de la operación y la calculadora. Entonces, en este caso, dense cuenta que tengo 0,2. Esto debo multiplicarlo por 6,02 por 10 a la 23. Entonces, este multiplica este y el resultado de esa multiplicación la debo dividir por 1, ¿cierto? Entonces nos va a dar igual, eso ya lo sabemos. Solamente entonces, resumiendo, concluyendo qué operación debo hacer, debo solamente multiplicar este número por este número, ¿ok? Entonces vamos a usar nuestra calculadora y vamos a recordar nuevamente cómo se hace o cómo se meten números de notación científica en la calculadora. Entonces, 0,2, ¿cierto? Recuerde que les dije que tenían que multiplicar 6,02 exponente. Recuerden, esta tecla es importantísimo. Usted no tiene que digitar por 10, no, con esta tecla es suficiente. Y digitamos el exponente, que en este caso es 23. ¿Listo? Entonces aquí ya está en la pantalla de la calculadora planteada la operación. Y sencillamente le doy igual. Y ya tengo mi respuesta. Me da 1,2 por 10 a la 23. Nunca ignorar, por favor, hasta el final, revisar si el número es notación científica o la calculadora nos lo arrojó como notación científica. Entonces, 1,2 por 10 a la 23. Entonces, vamos a poner nuestro resultado, que es 1,2 por 10 a la 23. En este caso, ¿qué? Moléculas. ¿Moléculas de qué? De flúor. Debo colocar completa la respuesta. Moléculas de flúor. ¿Listo? Entonces, esa sería la respuesta para este ejercicio. ¿Listo? Bueno, chicos, como este ejercicio nos pide dos cosas, ahora vamos a hacer la parte de cuántos átomos hay en la misma cantidad, o sea, en estas dos moles. Bueno, aquí tengo que aprovechar una cosa, y es que yo ya tengo una cantidad en moléculas, y me queda mucho más fácil desde las moléculas calcular los átomos. Fijémonos cómo se haría. Entonces, como yo ya tengo las moléculas, voy a empezar con esa cantidad
Entonces sería 1,2 por 10 a la 23 unidades. Sí, señores, moléculas. Entonces, moléculas ¿de qué? Obviamente de flúor. ¿Listo? Y voy a montar el factor de conversión. Entonces, ojo a esta explicación. ¿Listo? Ojo a esta explicación. Cuando yo tengo una molécula de flúor, tengo esta fórmula química. Recuerden que el flúor es una especie diatómica. Diatómica quiere decir que son dos átomos unidos para formar una molécula de esa especie, que en este caso es el flúor. ¿Listo? Entonces, esta molécula que tengo aquí, si yo les preguntara en clase, ¿cuántos átomos tiene esa molécula? Pues ustedes muy seguramente me dirían, ¿tiene 2 átomos? Claro que sí. Entonces quiere decir que esa molécula de flúor está compuesta por 2 átomos de flúor. ¿Ok? 2 átomos de flúor. Voy a quitar este 2 de acá para que ustedes no se me vayan a confundir. 2 átomos de flúor. ¿Listo? Ok. Entonces, esa es la relación que tengo que llevar aquí como factor de conversión para hallar los átomos. Yo ya tengo las moléculas, repito, esas moléculas son las que están en el flúor como tal, pero ahora me están pidiendo los átomos. ¿Listo? Entonces vamos a mirar esa parte. 1,2 por 10 a la 23 moléculas de flúor. Como tengo que eliminar moléculas y dejarlo en átomos, entonces sencillamente pongo las moléculas abajo. Entonces, una molécula de flúor, que es lo que hicimos acá, miren, una molécula de flúor. ¿Cuántos átomos de flúor tiene? Pues tiene 2 átomos de flúor. ¿Ok? Que fue la relación que hicimos acá. Molécula de flúor que tiene 2 átomos de flúor. Una molécula de flúor acá, diatómico, consta de 2 átomos de flúor. ¿Listo? Ahora basta con hacer la operación. ¿Qué tendríamos que hacer ahí, muchachos? Sencillamente coger este número, 1,2 por 10 a la 23, y multiplicarlo por 2. ¿Ok? Ya saben que dividido 1, pero pues nos va a dar igual. Entonces, utilicemos nuestra calculadora a ver cuánto nos daría eso. Entonces sería 1,2, dice por 10 a la 23, entonces la tecla de siempre, exponente 23, y eso debo multiplicarlo por los 2 átomos de flúor. Entonces, igual, y me da 2,4 por 10 a la 23, ¿ok? Miren la pantalla, aquí está la respuesta, 2,4 por 10 a la 23. Entonces la respuesta a este ejercicio sería que en 1,2 por 10 a la 23 moléculas de flúor diatómico hay 2,4 por 10 a la 23 átomos, en este caso, si estamos hablando de átomos, de flúor. ¿Listo? Entonces, dense cuenta cuando expreso en moléculas, cuando me expreso en átomos. Aquí me pidieron las dos cosas, entonces aquí está mi respuesta. Ya sé que estas moléculas en átomos equivale a esto. ¿Ok? Entonces, este sería un ejemplo para revisar tema moles, moléculas y a la vez átomos. Vamos a trabajar rápidamente dos nuevos ejemplos. En este caso, si ustedes se dan cuenta, nos preguntan cuánto pesan.
quiere decir que aquí ya tenemos inmersa la unidad gramos, ¿cierto? Entonces me pide cuánto pesa y me está hablando de una cantidad de moléculas de agua. Dense cuenta que utilizamos la palabra moléculas porque me estoy refiriendo a una conglomeración o unión de varios átomos, en este caso de hidrógeno y oxígeno. Entonces, recordemos este diagramita que les mostré al principio, ¿cierto? Entonces aquí en este caso tenemos que mirar en dónde están los gramos, que es lo que me están pidiendo, y en dónde están las moléculas, que es lo que me están dando. Entonces si voy aquí al diagramita, veo que aquí tengo las moléculas y que aquí tengo los gramos, ¿cierto? O sea que la equivalencia que yo necesito para este ejercicio es la relación que en el peso molecular, que obviamente también equivale a una mol, por eso siga las flechas, ese peso molecular equivale a 6.02 por 10 a la 23, para este caso específico, moléculas. Entonces no olvide siempre revisar lo que piden, lo que dan y a ver qué es lo que necesito para hacer mi factor de conversión, que en este caso sería esto. Entonces, ese es la premisa que necesito para elaborar este ejercicio. Entonces, empecemos. Entonces, lo que me dan, en este caso, lo que me están dando son 2,25 por 10 a la 19. En este caso me dan moléculas de agua y debo pasarlas a gramos porque me están preguntando cuánto pesan. Y al decir cuánto pesan me estoy refiriendo a gramos. ¿Qué masa hay en esas moléculas de agua? ¿Qué masa de agua hay? Listo. Entonces recuerden la relación que tengo que poner, que aquí todavía se alcanza a ver algo pequeña, pero la relación es esta, ¿no? Peso molecular 6.02 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, aquí tendría que hallar el peso molecular porque obviamente la relación es con ese peso molecular. Entonces, el agua consta de hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno en la tabla periódica pesa 1 gramo y el oxígeno pesa 16 gramos. Ahora, ¿cuántos átomos hay de cada uno? Pues de hidrógeno hay 2, entonces debo multiplicar por 2. Y de oxígeno solamente hay 1, entonces sería 1 por 2, 2. Esto mantendría los 16 y me daría 18 gramos. Quiere decir que el peso molecular del agua son 18 gramos. ¿Listo? 18 gramos. Quiere decir que en estos 18 gramos, ¿cuántos átomos hay? Pues 6.02 por 10 a la 23. Les repito, el peso molecular de cualquier sustancia, como se llame, pues tiene esta cantidad de moléculas o átomos contenida. En este caso, moléculas, porque nos estamos refiriendo al agua. Entonces, ahora sí vamos a acomodar el factor de conversión. Quiere decir que las moléculas irían abajo porque es lo que tengo que eliminar. Entonces sería 6.02 por 10 a la 23. En este caso, moléculas de agua. ¿Cierto? Moléculas de agua. ¿Por qué las pongo abajo? Recuerden que debo eliminar las moléculas de agua para que la respuesta me quede en gramos. Y estas son todas estas moléculas, esas 6.02 por 10 a la 23, pues ¿cuánto pesan? 18 gramos porque es su peso molecular. 18 gramos de agua. ¿Ok? Entonces voy a eliminar lo que ya no necesito, que en este caso son moléculas arriba, moléculas abajo se eliminan, y vamos a mirar cuántos gramos serían, ¿cierto? Entonces la respuesta me va a quedar en gramos. Entonces vamos a hacer ese cálculo. Recuerden que para hacer ese cálculo tengo que tomar el 2.25
por 10 a la 19. Ese debo multiplicarlo por 18, ¿cierto? Lo que tengo de frente, los numeradores, y lo debo dividir por 6,02 por 10 a la 23. ¿Listo? Como se dan cuenta, aquí no hay unos. Entonces, digamos que el cálculo es un poquitico más dificilito de hacer, pero pues para eso tenemos nuestra calculadora. Entonces, vamos a revisar aquí cómo sería. Entonces, metamos el primer número, 2.25 exponente o x10 a la x, ¿cierto? Metemos ese exponente que es 19, me dice multiplíquelo por 18, igual, y ese resultado me dice divídalo entre 6.02 exponente 23, ¿ok? Igual. Listo. Y esa cantidad en gramos sería de 6,7 pilas. Pilas, si ustedes se dan cuenta, en la pantalla tengo un 10 a la menos 4. Ojo con eso. 10 a la menos 4. Entonces, 6.7 por 10 a la menos 4. Entonces, escribamos ese resultado. 6,7 por 10 a la menos 4. En este caso, nos estamos refiriendo a gramos. Recuerden que es lo que me piden, gramos de agua. ¿Listo? Acá vuelvo y pongo el resultado para que su merced sepa que de aquí, de esa operación salió ese número 6.7 por 10 a la menos 4. Les recuerdo, 2.25 por 10 a la 19 por 18. Y ese resultado lo divido en 6.02 por 10 a la 23 y me da este número que tengo acá. ¿Ok? Entonces, ese es un ejemplo de cómo puedo pasar de moléculas a gramos. Vamos al siguiente ejemplo de una vez. En el siguiente ejemplo es inverso. Me dice, ¿cuántos átomos? Aquí me están pidiendo los átomos. Hay en 38 gramos de hierro. Recuerden que como el hierro, me está diciendo hierro, no hay subíndices por ningún lado, quiere decir que puedo hablar en términos de átomos. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que saber aquí? Pues lo mismo, que una mol de cualquier sustancia o el peso molecular de alguna sustancia cualquiera, mejor, es equivalente a 6.02 por 10 a la 23. En este caso, ¿qué? Pues átomos, ¿cierto? Entonces, vamos a proponer el ejercicio, lo que me dan, que en este caso sería 38 gramos de hierro, ¿cierto? Aquí iría mi factor de conversión y lo que me dan, que en este caso me tiene que dar en átomos, ¿cierto? ¿De qué? De hierro. Pongámoslos de una vez. Átomos de hierro. Bueno, ¿cómo planteo el factor de conversión en este caso? Entonces, en este caso, recuerden que nuevamente el peso molecular de lo que sea equivale a 6.02 por 10 a la 23. Perdón, me equivoqué acá. Vamos a arreglarlo rápidamente. 6.02 por 10 a la 23. En este caso, como estamos hablando de hierro solamente, entonces vamos a decir que son átomos. ¿Ok? Entonces, vamos a meter el factor de conversión. ¿Dónde iría en este caso el peso molecular que viene expresado en gramos? Pues abajo, porque debo eliminar estos gramos de hierro que me dan acá, debo eliminarlos. Entonces, en este caso el hierro, su peso molecular en la tabla periódica es de 55,8 gramos. Siempre pongo de qué, en este caso de hierro. ¿Listo? 55,8 gramos de hierro.
Bueno, ¿y eso cuántos átomos tiene? Recuerden que el peso molecular, número de Avogadro, como siempre, entonces 6,02 por 10 a la 23, y en este caso son átomos de hierro. ¿Listo? Ahora es hacer la operación. Entonces recuerden, vuelve y juega. 38 por 6,02 por 10 a la 23. ¿Listo? Lo que tengo arriba lo divido por lo que tengo abajo, que en este caso es los 55,8 gramos. ¿Listo? Calculadora y vamos a ver cómo nos quedaría esa operación. Entonces, para este caso, 38 por 6,02 exponente 23. De una vez arrojamos un resultado. Y ese resultado de 2,2876 por 10 a la 25 lo voy a dividir por lo que me piden acá, que es 55,8. Recuerden que ese es el peso molecular del hierro. Y ese es igual a, me daría 4, espérame que no lo vi bien, 409 por 10 a la 23. Entonces 409 por 10 a la 23. ¿Qué? Átomos de hierro. Y esa sería la respuesta, chicos. Como se dan cuenta, son procedimientos muy sencillos. Aquí me demoré pues porque estoy explicando, voy paso a paso, reviso cada detalle para que ustedes lo entiendan, pero si ustedes se dan cuenta, son unos cálculos muy sencillos. Entonces fue un gusto nuevamente enseñarles. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.